Ahora continuamos analizando otra característica importante en el estudio de funciones y es la variación, ¿sí? Y en este primer punto vamos a ver crecimiento y decrecimiento de una función. Bueno, primero veamos qué es lo que dice la definición. Una función es creciente cuando al aumentar la variable independiente x aumenta también la variable dependiente f de x, ¿sí? Y esto simbólicamente se expresa de esta manera. Si yo considero un x1 menor que un x2, entonces la imagen de x1 es menor que la imagen de x2. Veamos gráficamente cómo interpretamos esa definición. Fíjense en que aquí tengo esta gráfica y vamos a hacer lo siguiente. Yo considero un valor x1 menor que este valor x2 y digo que es menor porque está a la izquierda de x2. Ahora, ¿qué ocurre con la imagen de x1 y x2 cuando tengo una función creciente? ¿Sí? Fíjense que en este caso digo que es creciente, intuitivamente lo entendemos así. Fíjense, la imagen de x1 es f de x1 y la imagen de x2 es f de x2. ¿Cómo es f de x1 respecto de f de x2? Es menor o igual, menor. ¿Se ve? Entonces, mientras x1 era menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. ¿Queda claro? Eso ocurre cuando la función es creciente. Bien, ¿qué pasa cuando la función es decreciente? Cuando una función es decreciente, lo que ocurre es que mientras la variable independiente aumenta, lo que ocurre con la variable dependiente es que disminuye. Fíjense en que nosotros en este caso tenemos un x1 menor que un x2, o sea, voy aumentando en x, pero lo que ocurre con sus imágenes. La imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. En la gráfica lo podemos ver de esta manera, en que yo considero un x1 menor que un x2, ¿está bien? Y aquí tengo una función que decimos que es decreciente. Miren, la imagen de x1 es f de x1, mientras que la imagen de x2 es f de x2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es f de x1 respecto de f de x2? F de x1 es mayor que f de x2, ¿sí? Porque f de x2 está por debajo de f de x1. Entonces, eso va a ocurrir cada vez que yo tengo una función que es decreciente. Y en el caso de las funciones constantes, lo que ocurre o lo que dice la definición es que mientras la variable independiente va aumentando, sus imágenes se mantienen iguales. Entonces, fíjense, yo aquí también he considerado para esta función un x1 menor que un x2, x1 menor que x2, pero la imagen de x1 que está por aquí es igual a la imagen de x2. O sea, a lo largo de los valores que están entre x1 y x2, la función se mantuvo de la misma manera y todos iguales a f de x1 o f de x2. ¿Sí? Bueno, en ese caso digo que la función es constante. Otra característica importante referida a la variación es la presencia de máximos o mínimos. ¿Sí? Nosotros primero vamos a definir una función tiene un máximo en un determinado valor de x si en valores próximos a él, o sea, a la izquierda de ese punto, la función es creciente y a la derecha de ese punto la función es decreciente. ¿Está bien? Entonces podríamos decir, interpretarlo así. Yo estoy sobre el eje X, ¿cierto? Este va a ser el eje X y este será el eje Y. Entonces, cuando la función tiene un máximo en determinado valor de X, cuando a la izquierda
de ese punto, llamemos x0, ¿está bien? La función es creciente, mientras que a la derecha, o sea, hacia la derecha, la función es decreciente. Entonces aquí tenemos un punto máximo, ¿está bien? Y para el punto mínimo ocurre lo contrario, o sea, a ver, vamos a cambiar el trazo, vamos a hacer así. Yo para el caso de mínimo tengo el eje, ¿sí? El eje X, el eje Y, voy a tomar un valor X0, X0, y bueno, si tengo un mínimo, lo que ocurre es que a la izquierda de ese valor x0 la función es decreciente y a la derecha de ese valor la función es creciente. ¿Está bien? Entonces ese valor el que teníamos determinado allí, este valor es un mínimo. ¿Está bien? En x0 tenemos la función presenta un mínimo. Bien. Bueno, gráficamente eso lo teníamos representado en esa gráfica. ¿Se ve? Máximo cuando la función a la izquierda es creciente y a la derecha decreciente, y presenta un mínimo en x0 cuando la función a la izquierda de x0 es decreciente y a la derecha de x0 es creciente. ¿Está bien? Bueno, y en este ejemplo se analizaban justamente la variación de la función. Dice, a partir de la siguiente gráfica que muestra el perfil de la etapa de la vuelta ciclista a Salta, estudiamos el crecimiento y decrecimiento de la función, también los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, fíjense en que aquí en nuestra función se puede ver que en el eje horizontal tenemos los kilómetros recorridos y en el eje vertical tenemos los metros, ¿está bien? Que tiene que ver con la altura del terreno que está recorriendo un ciclista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre 0 y 50 aumentó, ¿sí? Fue de manera creciente en este caso, ¿sí? Allí es creciente. Luego la función es creciente entre 100 y 150 en este sector, entre 175 y 200, ¿sí? En distintos sectores la función crece. Mientras que decrece, podríamos en ese caso interpretarlo como un descenso, ¿está bien? Entre 50 y 75 o entre 150 y 175 o entre 200 y 225, ¿sí? Bien, entonces fíjense en que ustedes ahí en el apunte incluso lo tienen remarcado en qué caso la función crece o decrece. Respecto de máximos y mínimos, fíjense en que en este sector la función presenta un máximo. ¿Por qué decimos que presenta para x igual a 50 un máximo? Y bueno, porque a la izquierda de 50 la función crece y a la derecha la función decrece. Por eso allí tenemos un máximo. ¿Está bien? También ocurre eso en este sector. Fíjense, ahí tenemos otro máximo, ¿sí?
en 150, ya que a la izquierda la función es creciente, a la derecha decreciente. Y también hay un máximo en 200 por el mismo motivo. Mientras que mínimo, donde tenemos, bueno, un mínimo se presenta en, podríamos decir que 75, porque en ese caso fíjense en que a la derecha de 75 la función es decreciente y a la izquierda decreciente y a la derecha creciente. Lo mismo ocurre en 175. A la izquierda la función es decreciente, a la derecha creciente. ¿Está bien? O sea que mínimos hay en 75 y en 175. Bien. Por último, vamos a ver otra característica importante para las funciones y son los puntos de corte con los ejes X e Y, con los ejes cartesianos. Fíjense que cuando una curva está representada en un sistema de ejes cartesianos, muchas veces esa curva corta a los dos ejes, otras veces corta solamente a uno de los ejes según cómo esté definida. Bueno, miren, los puntos de intersección de la curva con el eje X se presentan en ese punto y en este otro punto. ¿Qué es lo que ocurre con esos dos puntos? Bueno, las coordenadas en X de ese punto, bueno, aquí se marcó que este primer punto corresponde a un valor A y este otro punto corresponde a un valor B sobre el eje X. Pero en el eje Y, ¿qué valor les corresponde a cada uno de esos puntos? El 0. Por ese motivo es que la función, en esta gráfica hemos marcado que este punto, la intersección con el eje X, tiene coordenadas a 0, mientras que este otro punto tiene coordenadas B0. ¿Sí? O sea que para encontrar la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer es, ahí la igualamos a 0. ¿Está bien? Esa es la manera de obtener. Para encontrar la intersección con el eje Y, fíjense en que en este caso el punto de intersección es S. En Y le corresponde determinado valor, ¿sí? Pero en X el valor que le corresponde es 0. Por eso, para determinar la intersección con el eje Y, lo que hacemos es reemplazar X por 0. ¿Está bien? Entonces, haciendo un resumen de lo dicho recién, para encontrar la intersección con el eje X, lo que hacemos es reemplazar Y por 0. Y para encontrar la intersección con el eje Y, lo que hacemos es reemplazar X por 0. ¿Está bien? Y de esa manera se determinan estos puntos. Por supuesto que si uno tiene la gráfica de la función, basta con determinar dónde, en qué valores se dan los puntos de corte. Bueno, y eso sería todo. Espero que puedan realizar las actividades que están propuestas en este resumen. Nos vemos pronto, que estén muy bien.